Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana, cuando son las 6:32. Luis Amayoa y también Luis Ernesto Mendoza han estado actualizándonos con la información desde muy tempranas horas de la mañana, a raíz de toda la presencia de la tormenta Pilar, que se ha logrado estacionar de acuerdo al último informe dado a conocer y publicado hace menos de 2 minutos por parte del Instituto de Huracanes de la Florida. Tenemos que el aviso de la tormenta tropical Pilar casi está estacionaria frente a la costa del Pacífico de Centroamérica, específicamente nuestro territorio. Se espera que se gire hacia el oeste más tarde de este día. Esto desde luego va a generar que se tengan algunos espacios abiertos de cielo en horas de la tarde y puedan disminuir, de acuerdo al informe que proporcionan las autoridades, lluvias en el territorio nacional, pero sí siempre se van a mantener también vigentes. Así es que es de estar pendientes de la situación, sobre todo cuando a partir del día de ayer en horas de la noche comenzamos a sentir pues la presencia casi permanente, al menos acá en la ciudad capital, de mucha lluvia. Así es que vamos a estar como siempre dándole seguimiento y dándole obviamente toda la parte explicativa que requiere a este fenómeno que estará vigente para en las próximas horas. El mapa de lluvia que tenemos a esta hora de la mañana de forma actualizada es que así se encuentra el territorio. No sé si podemos tener un acercamiento hacia el mismo que nos permita de manera más directa saber cómo está el predominio de la situación de lluvia sobre el territorio nacional. Estamos en Oriente y la zona paracentral. En Occidente ha mermado un poco en algunas regiones, como lo podemos ver, pero sin embargo eso no quita que se baje la tensión, la guardia, como decimos, y podamos decir de que ya ha pasado prácticamente la emergencia. No, se mantiene vigente. Las autoridades de protección civil y todas las instituciones que la conforman están muy activas, desde luego generando toda la vigilancia pertinente en las diferentes áreas de nuestro territorio para poder proporcionar las atenciones ante cualquier emergencia. Y está un poquito más de aproximación en cuanto a este mapa que el Ministerio de Medio Ambiente, el radar de lluvias que tenemos, que es bastante preciso a esta hora de la mañana. 6:34, repito, Pilar casi estacionaria frente a nuestra costa y se espera que gire hacia el oeste más tarde de este día miércoles, por lo cual pues pueda mermar en horas de la tarde las lluvias. Este día queremos aprovechar también hacer una evaluación sobre el impacto que esto puede tener, particularmente en la zona altamente vulnerable de nuestro país. Sabemos que hay un mapa de riesgo, de lo cual pues queremos conversar esta mañana con Lorena Martínez. Ella es representante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, que nos dé también, su expectativa con relación a este fenómeno natural. Lorena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, gracias por darnos esta participación. Un saludo de parte de la Mesa de Gestión de Riesgos y de CRIPTES, que es la organización a la que represento también. Gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida a Alberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Alberto. Gracias, Ernesto, un gusto estar aquí y saludos a todos los amigos y amigas que nos ven a través de este medio. Será de mucho y vital aporte conocer la expectativa también que se tenga desde la perspectiva de la Mesa de la Soberanía Alimentaria, el tema del impacto de las aguas
en el área agrícola, especialmente cuando hemos estado en estos días atrás quejándonos del problema, no solo desde el punto de vista de precios, sino que del impacto del invierno que ha sido bien escaso, y ahora con este repunte de agua que cualquiera puede decir es bueno, pero de esa cantidad o de esa forma no lo es. Así es que vamos a hablar de eso. Los invito a ustedes a que participen, recuerden, están ahí disponibles todos nuestros canales de comunicación para que usted nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas, que van a ser muy vitales a la hora de la conversación que vamos a sostener con nuestros invitados. Lorena, un poco la expectativa de lo que tenemos hoy en día y cuál es digamos, el balance que se tiene hasta este momento ustedes como mesa para la gestión de riesgo con relación a este fenómeno que predomina en nuestro territorio. Bueno, realmente la expectativa es de que este país está en vulnerabilidad permanente. Y el hecho de que hoy con la tormenta Pilar nos deja a su paso efectos que ya los estamos viendo, ¿verdad? Ha llovido desde el viernes y anoche ha arreciado más. Tenemos un monitoreo como mesa de gestión de riesgos en todo el territorio donde tenemos trabajo, y sí se ven los efectos de que, pues si bien es cierto, hay albergues que se mencionan están instalados, pero lo que más preocupa en todo esto es la vulnerabilidad que tenemos y las pérdidas que ya se ven a flote. Ya Adalberto va a comentar sobre esto, pero sí hemos estado haciendo el monitoreo de cómo los cultivos, que es la esperanza que se tiene siempre de tener la comida a la vista, es lo que hoy se pierde. Y los riesgos grandes que tenemos, para mencionar algo, 2.484 familias que están en el Bajo Lempa, Tecoluca y Usulután, pues es un riesgo latente, porque ahí son las bordas las que tienen la amenaza y las familias pues en peligro, porque el mantenimiento de estas es el que se ha deteriorado, no lo tenemos, sí. Y eso suma a tener 12.470 personas que son entre mujeres, niños, personas adultas, y son agricultores, son quienes trabajan la agricultura y el sustento de la población. Entonces, al tener este tipo de situaciones, nos pone en alto riesgo, y principalmente a las mujeres que son jefas de hogar y que trabajan por tener el sustento de sus familias, además el cuidado de todo, ¿verdad? En ese sentido, nosotros sí creemos de que todo esto amerita prestarle mucha atención, y amerita también darle asistencia y tratamiento a temas como en este caso son las bordas. Tenemos igual en el Departamento de la Libertad, que son entre 600 y 67 familias que tenemos ahí, a donde son 19 comunidades que están también en situación de riesgo, y que hay que darles tratamiento, hay que darles asistencia, y hay que ver después la resiliencia y la mitigación que se puede hacer de los efectos que quieran. Ese es el elemento que creo que es importante esta mañana conocer del mapa nuestro, geográficamente hablando, qué cantidades o qué zonas son las que preocupan más desde el punto de vista de la vulnerabilidad en la que se someten constantes fenómenos como este. Bueno, lo que pasa es que tenemos muchas familias que viven a la orilla de playas, a la orilla de ríos, a la orilla de barrancos también. Y desde ahí representa ya representa un riesgo enorme. ¿Porque no hay obras que se hayan desarrollado, o es porque realmente también ellas están asentadas en una zona donde ya definitivamente per se ya es? Sí, lo que sucede es que por años ha sido así la situación, ¿verdad? Y hemos tenido efectos de, por ejemplo, el Mitch, que hace 25 años, después de eso todas las tormentas y huracanes que han venido, las tormentas, el E7 que fue la última, la tormenta Julia que fue la última, digamos, pero desde 25 años para acá del Mitch hemos venido viendo cómo las vulnerabilidades y los riesgos van ahí quedando en efectos, ¿verdad? Que si no se mitigan, como digo, si no se subsanan, nos siguen arrastrando hechos que
ponen en riesgo a la familia en casos como estos. La vulnerabilidad en sí es lo que nos lleva a ver situaciones así. Es interesante esa parte, ese punto de partida que nos lleva también a ver una fase introductoria también de Adalberto esta mañana. Sí, justamente, bueno, la agricultura ha sido impactada ya desde el año antepasado, quizás, ¿no? Por todo el tema de inflación. Ahora este año hemos tenido el Niño, o sea, hemos tenido un impacto significativo en la producción de alimentos, y a esto se le suma la crisis guatemalteca y ahora la tormenta Pilar, ¿verdad? O sea que es una serie sucesiva de impactos que ha tenido la agricultura. Los pronósticos antes de la tormenta de pérdidas en el sector por el tema del fenómeno del Niño andaban por el 25%, ¿no? Los pronósticos internacionales. Ahora hay que sumar impactos por la tormenta Pilar. Ayer hicimos un sondeo rápido en 12 municipios del país y las pérdidas en frijol ya están rondando el 43%, y en el caso del maíz alrededor del 30%, adicional a las pérdidas que ya veníamos arrastrando por el tema de sequía, ¿no? En el frijol 43%. 43% es el promedio que nos dio el día de ayer. Hay unos municipios más impactados, por ejemplo todos los de la cordillera del Bálsamo, en la parte sur, la que cabal está enfrente de la tormenta, que anda hasta el 75% de pérdida en el frijol, porque ya recordemos que está lloviendo desde el viernes en algunos lugares, y el frijol es sumamente vulnerable porque está en una etapa que cabal, o sea que se está pudriendo la parte baja, le está llegando el hongo, y ya por lo menos el 50% del frijol ya se perdió casi que garantizado, ¿no? Antes de la cosecha. Entonces tenemos el 43%, el otro es el maíz. El maíz, que anda alrededor del 30%, principalmente el maíz que está en asocio con frijol, que es el más afectado, porque la carga del frijol hace que la caña del maíz se quiebre y se vaya al suelo, ¿no? Y esto, cuando ya la mazorca cae al suelo, pues ya corre un gran riesgo de podrirse, de nacerse, etcétera, ¿no? Entonces, y la mayoría de estos cultivos están en asocio, entonces están siendo bastante afectados. Ayer y antier hubo bastante viento. Y esto también está asociado con el tema de sequía, porque la caña del maíz, el maíz no desarrolló suficiente fuerza, y entonces está debilitada, y con el exceso de humedad, la carga del frijol y los vientos, pues todo está cayendo al suelo, y por lo tanto se está dañando el cultivo. Entonces ya un 30% es el promedio de afectaciones. Es algo paradójico, decía en la presentación del programa, ¿no? O a la hora de presentarlos a ustedes, particularmente porque habíamos estado pidiendo agua, hoy tenemos demasiado agua en este contexto. Sí, hay que recordar que El Salvador es un país multiamenaza, ¿no? O sea, tenemos desde volcanes, terremotos, en este caso sequía y la tormenta, ¿no? Huracanes. En años anteriores hemos tenido dobles afectaciones por sequía y por tormentas. Hoy se repite la situación. La gente estaba muy alegre porque el cultivo del frijol iba bastante bien, que se sembró ya hace un par de meses. Había tenido un equilibrio, entiendo, en el tema del frijol, en esta última etapa de cosecha iba bien, ¿no? Ya en el maíz sí habían algunas pérdidas reportadas. La primera cosecha de frijol no se logró, y en esta iba bien, y nos cae la tormenta, ¿no? Justamente en la etapa de crecimiento que está en el frijol es la más vulnerable que se tiene. Entonces hay un riesgo cada vez mayor de que no podamos abastecer, que la producción nacional no abastezca el consumo y la demanda nacional, ¿no? Esto ya lo veníamos pronosticando desde años anteriores. Tenemos menos áreas cultivadas, tenemos menos productores y productoras en el campo, y ahora se suman los impactos de Pilar, ¿no? Entonces hay que tomar acciones en esto. Toda la activación que se ha tenido con relación al plan de atención a esta emergencia va concatenado con una visión certera de poder auxiliar a aquellas personas, y sobre todo, llamémosle, de darles la atención primaria que se requiere. Gracias a Dios, hasta ahorita entiendo, no se han reportado mayores cuadros de tragedia, ¿no? Obviamente hay algunas inundaciones, tenemos la pérdida de 2 personas en el oriente del país, pero gracias a Dios creo que incluso el fenómeno, de acuerdo a la indagación misma que se tiene y al informe que tiene el NOAA, es que estaría mermando su actividad presencial.
para las próximas horas. Sí, fíjese que esto es importante destacar de que el trabajo de las comunidades, el trabajo en el territorio que hemos venido haciendo para que la gente conozca cómo atender en una alerta, porque la verdad es que en una alerta de estas, las que están en la primera línea son las comunidades, son los liderazgos, son las mujeres y son hombres y jóvenes que están ahí en las comunidades que han recibido esta preparación y que eso nos permite tener la información de primera mano de ellos y auxiliarse con el sistema de protección civil donde se activa rápidamente. Entonces, nosotros sí creemos de que esto ayuda también porque es preventivo. Por eso nosotros siempre estamos insistiendo en la prevención, en que atendamos los llamados, en que estemos organizados para atender esto. Entonces yo creo que esto es como lo que nos tiene también, que no tengamos más efectos negativos, digamos, hasta la fecha. Lamentable de que las corrientes fuertes han hecho de que ya tengamos pérdidas humanas. No es la gran cantidad, pero una persona que sea es valiosa y es impactante para todos, ¿verdad? Y para la familia en especial, pero para todos, porque nos deja un mensaje de que somos tan vulnerables y debemos de atender con mucha premura y con prioridad estos temas. Ahora, ustedes hablan de que la prevención local debería de ser una prioridad del Estado. Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, una prioridad del Estado es porque todos somos el Estado, ¿verdad? Entonces, los tomadores de decisión que conocen de los riesgos, porque los estamos viviendo, también se debe de priorizar más en el sentido de que, por ejemplo, estas pérdidas que ya tenemos de la agricultura, ya eso ya nos refleja a nosotros, si tenemos una canasta básica bastante elevada, con esta situación nos deja en una situación de pobreza mayor, ¿verdad? En una escasez. Entonces, todo esto va combinado, ¿verdad? Es concatenado, porque si la agricultura falla, si los alimentos fallan, si el trabajo no está bien, si no tenemos calculado todos estos cambios climáticos que vienen, entonces la prevención se nos queda como en un bajo nivel. Y es ahí donde decimos nosotros, las prioridades deben de estar en función de que cuando vienen estos eventos estamos prevenidos y precavidos para salir al paso de esto. A ver, don Alberto, en ese mismo sentido, todo un esfuerzo de contención es, digamos, valorado desde el punto de vista de ustedes, que han estado siempre apuntalando las necesidades de poder actuar ante una situación más preventivo que estar atendiendo o apagando incendios en situaciones como estas. Sí, justamente la visión que tenemos como organización es una visión prospectiva, es decir, anticiparnos al riesgo. Sabemos que somos un país multiamenaza, entonces por lo tanto deberíamos de prevenir y anticiparnos al riesgo. Y lo que está pasando es que no lo estamos haciendo y nos estamos quedando solo en la parte reactiva, es decir, responder a la emergencia cuando ya está, ¿no? Y eso, aparte de que es más caro, nos trae saldos de vidas humanas, saldo de pérdida de bienes, de medios de vida de la población. Entonces deberíamos de apostarle como nación a esta visión prospectiva, a adelantarnos al riesgo, a prevenir el riesgo y digamos que ese es el llamado que hacemos permanentemente a las autoridades, ¿no? El tema presupuestario, por ejemplo, si queremos realmente prevenir, si queremos anticiparnos al riesgo, pongámosle plata al tema presupuestario. En el caso del Ministerio de Agricultura, el presupuesto no ha variado prácticamente en los últimos años y anda alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. O sea que es un presupuesto de 90 millones, 90 y pico millones para el Ministerio de Agricultura, para las necesidades que tenemos. Cuando al Bitcoin se le inyectan 400 millones, entonces ahí vemos las prioridades. Y en el otro caso, por ejemplo, el presupuesto de protección civil es de apenas 2.7 millones de dólares al año, cuando el CIFCO tiene asignado más de 3 millones de dólares. El Centro Internacional de Ferias y Convenciones tiene más presupuesto, a pesar de que no tiene un espacio físico, que protección civil. Entonces deberíamos de apostarle a inyectarle más presupuesto a las instituciones
garantes de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, de la gestión integral de riesgos, y es ahí donde deberíamos de identificar realmente las prioridades que tenemos como nación, ¿no? Es decir, trabajar por anticiparnos a riesgo, que va a ser más barato, y además es una lección que deberíamos de haber aprendido del Mitch. Justamente estamos en esta época cumpliendo los 25 años, que fue un fenómeno lento, ¿no? Que duró casi 3 semanas, desde finales de... Fue en el 96, ¿verdad? En el 98, 25 años justamente, y no hemos aprendido la lección, o sea, no la estamos aprendiendo. Sí. Por lo tanto, deberíamos de como país dirigirnos a esto. Como Mesa de Soberanía Alimentaria, por ejemplo, apostamos a la agroecología como un mecanismo de hacerle frente al cambio climático, de hacerle frente a estos fenómenos, de producción de alimentos saludables, de protección de la naturaleza, que es donde deberíamos de irnos como país, ¿no? Además sale más barato, genera más producción, genera más servicios ecosistémicos, etcétera. O sea, tiene una serie de beneficios que deberíamos de entrarle a esa tomando como punto de referencia estos cuadros que hemos logrado identificar en esta primera etapa de la conversación, ¿hemos aprendido de la historia o seguimos siendo más, digamos, predominantes para la capacidad de reaccionar y no de la prevención o la formación o formulación de políticas que de alguna manera preparen a una sociedad para poder estar, digamos, lista para afrontar una situación de emergencia como la que tenemos hoy en día? Fíjese que desde el punto de vista de nosotros como organizaciones sociales que trabajamos a diario la prevención, nosotros aprendemos la lección. Lo que pasa es que, porque hemos hecho todo esto que yo le hablé de la primera línea y de preparar mujeres y de preparar a todas las comisiones que estén al frente de esto, es porque lo hemos vivido y es porque se ha lamentado, ¿verdad? La situación. Lo que pasa que, tal como decía Alberto, se necesita destinar recursos para que esto sea efectivo, para que sea preventivo y no estemos mitigando, porque ya la mitigación es después de los hechos, es después de que ya estamos llorando y lamentando lo que ha sucedido. Pero nosotros buscamos las alternativas. Por ejemplo, la agroecología es una alternativa, ¿verdad? Porque involucra a las familias, involucra los alimentos sanos, si todos consumiéramos así tendríamos una vida más saludable. Si le diéramos mantenimiento a las bordas, por ejemplo, de estos 7 kilómetros de borda en el Bajo Lempa, que está afectando, que van a salir, que afecta a 12.470 personas, que son 23 comunidades que están ahí a la espera de que no sucedan cosas trágicas. Pero cuando hay descargas de las represas, pues sí, ahí ve el agua y esa no se detiene. Entonces eso ya no está en nosotros, ya ese es un elemento preventivo y de mantenimiento que se debería de dar, porque son fenómenos que suceden frecuentemente, pero si los prevenimos, pues ahí pueden estar, el peligro puede estar ahí, pero si está prevenido no pasa nada, ¿verdad? Entonces, y esa capacidad de reacción es ¿cómo le podría decir? ¿Realmente se tiene o no existe, sino que estamos esperando? Es decir, a veces también no hay que esperar que todo se nos venga de afuera. Nosotros sabemos que cuando tenemos un muro que sabemos que está por caer y tenemos lluvias, la lógica me indica a mí salirme inmediatamente del lugar, ¿no? Sí. Esa es la tarea que hacemos, ese es el trabajo que hacemos de orientar, prevenir y decirles, mire, está anunciada esta tormenta, va a entrar así, en estas condiciones, no sabemos si va a tener el máximo efecto o el mínimo, pero nosotros hagamos el trabajo de prevención. Por eso es que no tenemos en esos términos grandes problemas, digamos, pero los efectos cuando vienen las pérdidas de lo que ya se ha cultivado, ahí sí está, y esa es la economía de la gente, esos son los medios de vida de la familia, ahí es a donde nosotros decimos que la prevención es la que debe de estar antes. Sí, lo veo desde el punto de vista de cómo se presentan las emergencias y el traslado inmediato a las zonas de albergues que se tienen y que se activan. Entiendo que ya están activados desde
que se comenzó a observar el fenómeno, las autoridades nos decían de que ya estaban activados. Por cierto, la segunda parte del programa estará con nosotros el ministro de Medio Ambiente, también dándonos a conocer pormenores acerca del fenómeno. Alberto. Sí, es interesante el tema de prevenir, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos 2 años ha entregado casi 3.000 permisos ambientales. 1.586 permisos en 21-22 y 22-23, 1.399 permisos ambientales. Eso, si lo promediamos en los 2 años, sería otorgar 4 permisos ambientales por día, incluyendo feriados, fines de semana, y para el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un presupuesto que ronda los $10 millones y que todavía le recortaron en este último ajuste presupuestario de la Asamblea, le deja con muy pocas capacidades para hacer evaluaciones de impacto ambiental, hacer estudios ambientales, etcétera, ¿no? O sea, 4 permisos diarios que en promedio que estaría otorgando el Ministerio de Medio Ambiente sin tener los recursos suficientes para resolverlo de una forma adecuada, ¿no? Entonces, verificar que esos permisos sean cumplidos, que se cumpla la normativa, eso haría una visión prospectiva, es decir, anticiparnos al riesgo. Pero si cambiamos el uso del suelo de zonas protegidas a zonas urbanizables, como está pasando en la zona alta de Nuevo Cuscatlán, de Comasagua, de Zaragoza, etcétera, de San José Villanueva, toda esta zona cada vez está siendo más vulnerable, más urbanizada. Hablemos de vulnerabilidad, y por lo tanto, más vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad justamente tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo, es decir, qué tan capaces somos de responder ante esto y anticiparnos al riesgo. O sea, que una cosa es las amenazas, ¿no? Como está la tormenta tropical Pilar. Eso es externo, no tenemos control. Pero que lo que sí tenemos control es sobre nuestro modelo de desarrollo. Me preguntan acá sobre el tema de la agricultura. Tu invitado, Ernesto, buenos días. Tu invitado dice de que han salido afectados el tema del frijol y también el maíz. ¿Qué pasa con los otros productos que también son necesarios en la canasta básica? Esa es una pregunta interesante. Generalmente monitoreamos principalmente frijol y maíz, que es la principal producción. Pero, por ejemplo, ayer teníamos reportes del Paisnal, del municipio del Paisnal, al norte de San Salvador, que es el municipio más grande del país, o sea, de San Salvador, perdón, y ahí nos reportaban ya pérdidas de pepino, pipián, tomate, todo el tema de hortaliza por el exceso de humedad, y que recordemos que son cultivos al aire libre generalmente, no son cultivos protegidos, y por lo tanto son afectados. Solo más o menos 25.000 plantas de pepino nos reportaban ayer de pérdidas en el Paisnal, varias manzanas de pipián ya que están perdiendo, huisquiles se están viendo afectados. Generalmente hablamos de maíz y frijol porque es lo que comemos principalmente, claro, ¿no? Pero por supuesto las lluvias están afectando. 3 manzanas de papaya afectadas, perdidas totalmente en el Paisnal. Y eso como muestra, ¿no? O sea, que están afectando no solo al maíz y frijol, sino que al resto de cultivos. A ver, tengo acá un pequeño reporte así ligero que tiene, pero en este caso Protección Civil, a través de su director general Luis Alonso Amaya, que decía hace unos minutos en otro medio que prácticamente se tiene la mayor parte de desbordamientos de río, ¿verdad? Y árboles caídos, que es lo que hasta este momento se tiene, ¿verdad? Y algunas inundaciones que se han generado. Creo que eso es para resumir un poco, aunque hay una puntualidad de tantos casos de acuerdo al mapa que se está mostrando, pero eso lo vamos a tener a través de los informes que den y proporcionen nuestros equipos de prensa. Me piden una pausa comercial, son las 6:59. En la ciudad capital sigue lloviendo, va a mantenerse permanentemente para las próximas horas. Esto puede ser que disminuya de acuerdo a la misma corriente y tendencia que lleve el fenómeno Pilar, según lo muestran las autoridades. Pausa y volvemos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenga usted muchísima precaución. No sé si producción nos puede hacer el favor también de colocar sobre nuestra pantalla lo que son los números de teléfono de emergencia para que usted pueda tenerlos de primera mano, aunque estemos nosotros acá en la conversación. Es bien importante ante cualquier situación de emergencia
que usted sepa a dónde recurrir y poder de alguna manera llamar si tiene alguna situación de emergencia. Me preguntan acá, especialmente cuando si usted, para el tema de gestión de riesgo, dice, ¿qué pasa con las familias que no quieren abandonar cuando se les pide por razones de no dejar sus cosas? Ese es un problema al que se tiene que enfrentar uno como autoridad. Yo trabajo para una institución de socorro, dice la... Sí. Es interesante ese punto. Sí, siempre, ese nos ha sucedido siempre. Siempre hay gente que se resiste por la misma situación de que cree cuando regrese no va a encontrar sus cosas. Sí. Y que no quiere estar en un lugar a donde no tiene tampoco las condiciones y va a estar encerrado y va a aguantar hambre. Todas esas cosas la gente las piensa y eso, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre hay que persuadirla, ¿verdad? Ahí viene la parte de las capacitaciones que le digo que hemos estado haciendo con la gente que trabajamos en sensibilizar. Sensibilizarlo y decirle, mire, vale más su vida. Las cosas pues al final las podemos ver como las encontramos, pero perder una vida por quedarse cuidando allí, los medios de vida es más trágico, ¿verdad? Pero sí, no sucede, le sucede a los miembros de Socorro, de la Cruz Roja, de Protección Civil, a nosotros como organizaciones sociales, nos sucede de que la gente pone resistencia y hoy es menos. Al principio era más. Ok, Adalberto me decía de que el café también hay reportes que se les hacen que está siendo afectado también, va a salir afectado. Sí, justamente en la zona baja y media donde produce el café, en este caso de la Cordillera del Bálsamo, ya no están reportando alrededor de 40% de pérdida del café, porque justamente está en maduración, ¿no? Y cuando llueve así, lo que hace es se revienta y se cae, entonces está perdiendo también una parte del café, principalmente en la zona de la Cordillera del Bálsamo, que es donde hemos tenido reportes, y eso también va a sumar a las afectaciones que ya tenemos, ¿no? Ok. Buenos días, dice, sabiendo que vivimos en un país con amenazas constantes por fenómenos ambientales, ¿por qué permiten que empresas constructoras urbanísticas deforesten y dañen el sistema ecológico? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, la verdad es que esas son de las preocupaciones que nosotros tenemos y siempre lo decimos, ¿verdad? Porque al estarse dando permisos en lugares a donde ya no se debe de construir, a donde ya se ha previsto con anticipación que se va, como dice la gente, le van cortando los pies al volcán, le van cortando los pies a la naturaleza. Es obvio que después vamos a tener que enfrentar estas realidades. Y es que o se hunden las casas o nos quedamos sin agua o nos quedamos sin comida, ¿verdad? Porque es cemento el que se va poniendo sobre lugares que también son rellenos ya, ni son hábiles para construir, pero se dan los permisos y la construcción pues lo hace y después lamentamos que tener gente soterrada ahí, ¿verdad? Entonces, ese también es un llamado para las autoridades, para quienes no tienen quizás ni los estudios ni la sensibilidad humana de que el riesgo en el que están poniendo al país, porque nosotros sí podemos decirlo de que en la medida que trabajamos estos temas le aportamos al país, sensibilizamos, llamamos a quienes toman la decisión de hacer esto que no se haga, pero se sigue haciendo. Ok, veamos un poco también el escenario que se sitúa a nivel regional, Adalberto, sobre todo porque de acuerdo a la misma autoridad se está monitoreando, se tiene una zona de vigilancia precisamente al este del Caribe con probabilidades de formación de un ciclón tropical del 20% para las próximas 48 horas y el 50% para los próximos 7 días. Estamos hablando de este sistema que se mueve al oeste y que estará acercándose a Centroamérica. No sé si más adelante vamos a ver esa imagen que sabemos de este fenómeno que está precisamente de alguna manera proyectado a impactar en Centroamérica, especialmente en la zona costera entre Honduras y Nicaragua, ¿no? Parte del Caribe. Bueno, justamente la NOAA ya señalaba en su último pronóstico ahí por septiembre que se esperaban alrededor de 5 eventos más o menos grandes a finalizar como la parte temporada. Del cierre de la temporada. Ya como el cierre, ¿no? Ya se pronosticaba, daba alrededor del 70% de probabilidad de que esto se diera.
digamos que eso estaba pronosticado. Lo que tendríamos que haber hecho, lo que decimos de prevenir, y no prevenir de ahorita, sino que prevenir desde siempre que se pueda, ¿no? Esto nos ha llevado a crisis alimentaria. Hemos tenido el tema de Guatemala, que nos desnudó completamente y nos dijo, ojo, ustedes no están produciendo sus alimentos y dependemos de otros países, y eso nos ha llevado a cerrar, por ejemplo, septiembre con la canasta básica urbana más cara de la historia nuevamente. Es decir, que el precio de la canasta básica se sigue incrementando y se van sumando cosas, se va sumando cambio climático, se va sumando sequía, se va sumando crisis políticas, socioeconómicas, internacionales, todo va sumando y la canasta básica sigue incrementando, los salarios no suben y la gente está en la rebusca cada vez más constante, ¿no? Porque no alcanza a cubrir todos sus costos. Esto si tiene que cuidarse y no descuidarse de que pueden tener un incremento de precios de los productos más de los que hemos tenido, ¿no? O sea, debe haber una buena... El pronóstico es que va a seguir, porque seguimos en crisis, seguimos dependiendo de alimentos y no vemos por dónde. O sea que aquí la única alternativa que le queda al gobierno va a ser importar, y cuando importa, cuando abre fronteras, lo que hace es que desmejora los precios de la producción nacional, llena la plaza local y el productor nacional se queda sin poder vender sus productos. Aquí viene la gran pregunta y la lucha de ustedes como organizaciones, el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Cuándo? La gran pregunta es ¿cuándo vamos a iniciar esto? Porque siempre hablamos, el discurso oficial del gobierno es que quiere construir soberanía alimentaria, pero nos dijo hace 2 años más o menos del plan de rescate y despegue agropecuario, que dijo que iba a inyectar 1.200 millones, más o menos 600 para café y 600 para granos básicos. Lastimosamente no se ha visto prácticamente nada de ese anuncio presidencial y a nadie lo menciona, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar a invertir realmente en gestión integral de riesgo? ¿Y cuándo vamos a empezar a invertir en producción de alimentos locales? O sea, El Salvador tiene de las tierras más productivas de la región y tenemos la capacidad de producir. Vamos a ver, tenemos esta otra pregunta que nos formulan nuestros televidentes. Dice, buenos días, saludándoles desde la primera ciudad turística del Puerto de la Libertad. Dice, gracias por tan excelente programa. Mi comentario sobre lo vulnerable de ciertas comunidades de nuestro puerto, en comunidades Chilama 1 y 2, la cual ha sido olvidada, y el edil de esta ciudad, ya que no ha hecho la mitigación en las bordas, las cuales ayudan mucho a familias de baja categoría y donde viven muchos niños y ancianos, por lo que se pide a entidades competitivas reforzar estas bordas ante mano de Dios los bendiga. ¿Sí? Esto es Chile. Problema de la Chilama. De la Chilama 1 y 2. Sí, es Bocapoza, sí. Tihuapa, El Charcón. Lo conversábamos extra cámara, que esa zona de ahí es bien vulnerable. Bien vulnerable. Porque ahí es donde va a dar todo ahí va la corriente. Todo lo que aquí está pasando va a dar prácticamente ahí. Sí. Digamos. Entonces, esas son de los temas que siempre se quedan sin prioridad, digamos, hablando de las prioridades que se deben de tener, porque nosotros estamos trabajando allí como con 16 familias que trabajamos el tema preventivo, las alternativas, el qué hacer en caso de esto, pero ya hacer bordas realmente no nos toca, no nos corresponde a nosotros, porque ya esa es una inversión que debe de hacerse desde el Estado, ¿verdad? Desde el gobierno. Entonces, nuevamente es como decir, debemos de priorizar esto para prevenir, para estar antes y no después. Y las familias, pues yo mi solidaridad con ellos, y sé que les conozco y me gusta que son atentos al trabajo, de estar atentos a su comunidad, pero vamos a seguir trabajando porque esto se priorice, se tome en cuenta, y es muy buena la participación de ellos, porque sin la participación de la comunidad también es difícil que seamos vistos, ¿verdad? Ahora, aquí hay otra pregunta también que están formulando. ¿Por qué razón la Asamblea Legislativa no ha actuado con una ley de soberanía alimentaria? Entiendo que hay estudios o existe esa ley. La primera propuesta de ley de soberanía alimentaria, ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, fue presentada a la Asamblea Legislativa en 2008. O sea, han pasado ya 15 años y pasaron 11 propuestas por la Asamblea Legislativa.
La última se discutió en la asamblea anterior, y cuando llega esta nueva asamblea, pues simplemente se desechó, ¿verdad? Se aprobó una ley de agricultura familiar. Lastimosamente, a la ley de agricultura familiar no se le pusieron recursos, entonces está ahí como papel muerto y no se está ejecutando. Se había solicitado también la incorporación del derecho humano al agua y a la alimentación en la Constitución, y también fue desechado por la presente asamblea. Yo creo que hay que poner atención a esto. Necesitamos institucionalidad, necesitamos leyes que garanticen la producción nacional de alimentos, porque si no, va a venir el otro año, el siguiente, y vamos a estar en las mismas condiciones de que no podemos garantizar alimentos para nuestra gente. No podemos, por ejemplo, el tema de la ley de protección civil, que es una ley ya vieja, ya que ya tiene bastantes años, y que es una ley que se enfoca en la reacción y no en la prevención. Entonces también invitaríamos a la Asamblea Legislativa que retome tanto la ley de soberanía alimentaria y que haga una nueva ley de gestión integral de riesgo, que sea una ley mucho más integral y que no se centre solo en la reacción, que es importante, por supuesto, pero necesitamos prevenir más que intervenir ya cuando la tragedia está hecha, ¿no? Aquí tengo otra pregunta. Bueno, el tema de la reserva de alimentos, ese creo que es bien importante también hablar. La ley no de existe, ¿no? sí, ¿O sí existe? La ley de soberanía alimentaria incluía un capítulo de reserva estratégica de alimentos. Como te digo, fue desechada. Ajá. Hace un par de meses se presentó una nueva propuesta de política pública ante el Ministerio de Agricultura. El viceministro salió a recibirla, de la reserva estratégica de alimentos, y la respuesta fue la aprobación inmediata de la ley de comercialización integral agropecuaria, creo que se llamaba, ¿no? Que es prácticamente privatizar la reserva estratégica de alimentos que nosotros proponíamos, y que era una reserva estratégica de alimentos alimentada con producción nacional y que se pueda distribuir a nivel local y que se pueda ser autogestionada, ¿no? Entonces, es sumamente importante contar con esa reserva estratégica de alimentos. De momento no hay, y quedamos a merced, ¿verdad?, de que Guatemala nos abastezca, que Honduras nos abastezca, que Nicaragua nos abastezca, pero un fenómeno regional como este, o sea, lo que va a pasar es que también los países vecinos van a entrar en crisis, y lo que va a pasar es que nos va a tocar importar, como alguna vez se hizo, frijol de Etiopía, ¿no? Recuerdo en alguna época no sé si de Calderón Sol o de Paco Flores, se tuvo que traer frijol de Etiopía. O sea, estamos en una situación que nos hace dependientes y altamente vulnerables para este tipo de fenómenos. A ver, tengo acá una pregunta. Tu invitada no ha hablado, Ernesto, con relación al problema que hay hoy en día en las alcaldías, donde antes, como los alcaldes tenían presupuesto, hacían mejor trabajo preventivo, dice, para los municipios. Hoy no tienen dinero y estamos a la deriva de lo que es el clima, dicen. Sí. Sí, eso es. Y ahora con lo que viene más de esta nueva concentración de gobiernos municipales. Sí, eso ya es bien sentido, ¿verdad? Sí. Ha sido sentido en los últimos tiempos, porque la falta de FODES que tenían las alcaldías, hoy no han contado con eso, con ese presupuesto. Entonces también para la gente se le vuelve bien difícil acercarse a la alcaldía, pedirle al alcalde o a la alcaldesa, y ellos, la respuesta es: no tenemos, ¿verdad? No tenemos presupuesto. Entonces eso es todavía más impactante para la población. Y con los cambios que hay, pues todos estamos en esa incertidumbre. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo va a resultar esto. Se va a destinar presupuesto, van a tener cómo se va a canalizar. Lo único que la gente sabe es que sus documentos no saben a dónde van a ir a parar, ¿verdad? Porque los van a buscar donde es la alcaldía actual, pero esos son los rumores, la rumorología de a dónde y cómo va a ser esto. Es también desconocido para todos, para todas, y no dudamos de que para la gente también es desconcertante, ¿verdad? Para todo el mundo es desconcertante esto, porque estamos hablando, y el lugar más cercano para la población es la alcaldía. El lugar más cercano a donde llegar es al sistema de protección civil, ¿verdad? Pero ¿y si no hay recursos? Esa es la gran pregunta. Si no hay recursos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir siendo vulnerables frente a cualquier situación? Y más vulnerables. Más vulnerables. Más vulnerables. Porque
25 años del MIS nos dejaron una lección de aprendizaje para todo mundo, pero han venido todos los huracanes, todas las tormentas que nos van dejando a su paso más destruida el tema ambiental. Y seguimos con ¿Cómo vamos a resarcir un poco las proyecciones de impacto dentro del área agrícola, lo que ha tenido este fenómeno de Pilar hoy en día, ya a manera de análisis concluyente, Adalberto? Yo creo que hay que apostarle como país, hay que subir presupuesto al Ministerio de Agricultura, al CENTA. El CENTA se ha convertido en un gran agroservicio que distribuye insumos, abonos y venenos, ¿no? Hay que apostarle a políticas integrales de gestión integral de riesgo. Es la única manera, porque si no vamos a ir paliando poco a poco, invirtiendo más recursos, y no vamos a resolver el problema. O sea, somos un país altamente vulnerable, modifiquemos las causas que generan la vulnerabilidad en el país, que es la principal apuesta que deberíamos de tener. Es decir, prevengamos, una visión prospectiva, anticipémonos al riesgo para tener condiciones para enfrentar los eventos futuros. Esto no va a cambiar, o sea, no es decir que el otro año va a estar mejor, va a pasar algo, no sabemos qué, pero va a pasar algo. En gestión de riesgo, ¿qué nos queda la tarea? La tarea es que nos veamos como país y que destinemos estas prioridades para los territorios. Hay que prevenir. Nosotros siempre buscamos alternativas, como organizaciones sociales andamos buscando qué hacer para la gente, pero necesitamos que el recurso sea descentralizado y llegue a la gente. Hay que buscarle que esas políticas se territorialicen, pero en efecto, y nosotros vamos a seguir monitoreando, porque es la tarea también de nosotros, acompañar a la gente, monitorear, aliviar en la medida que se puede todo esto y acompañarnos con otros países que tienen también esto. Interesante, les agradezco mucho el que nos hayan permitido desde la perspectiva de ustedes tener una valoración también del fenómeno, sus causales y sobre todo el impacto en estas dos áreas importantes. El tema de la gestión de riesgo, que capitaliza un poco el esfuerzo de la experiencia que se ha tenido y la necesidad de apuntalar políticas más certeras, como también medir los alcances en el tema de la agricultura. Gracias, Adalberto, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. También a usted, Lorena. Le agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos vamos a una pausa, reportes con Luis Ernesto Mendoza, que nos tiene importante información, y luego regresamos con el ministro de Medio Ambiente. Quédese con nosotros. Bueno, gracias Luis Ernesto por esa información. Así están nuestros equipos de Telenoticias Megavisión, dispuestos a toda hora para llevarles y actualizarles la información que ocurre alrededor del fenómeno de la tormenta Pilar, que sin duda alguna pues mantiene su presencia vigente, está alrededor de 175 frente a nuestras costas, kilómetros frente a nuestras costas, se mantiene estacionario, lento, pero de alguna manera prevén las autoridades que estaría desplazándose en las próximas horas, lo cual estaría alejándose de nuestras zonas y por supuesto dejándonos ya prácticamente algunas zonas despejadas de nubosidad y por supuesto de lluvias, aunque estas se van a mantener. Pero bueno, mejor la voz oficial esta mañana con nosotros, el ministro de Medio Ambiente, el arquitecto Fernando López, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro, qué gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, buenos días, un gusto estar aquí de nuevo informando todo esto que ha estado pasando. Tenemos desde el fin de semana estar monitoreando activamente este sistema que luego se convirtió en tormenta tropical y estamos acá para brindar la última información. Vamos a comenzar, voy a pedirle al equipo de producción si nos puede regalar la imagen satelital para que nos dé a lo mejor en actualización, ministro, la lectura de lo que estamos viendo a través de la imagen satelital. Así está el fenómeno actualmente. Esta es una imagen en tiempo real del satélite, ¿no? Bueno, esa es una infrarroja, ¿sí? Me parece. Creo que, si no me equivoco, es el Windy. Eso básicamente es una imagen que se utiliza para ver la temperatura y las condiciones en las nubes. Ahí se puede ver que básicamente el sistema está al sur
oeste de nuestro país, el núcleo de la tormenta como tal, no ingresó al istmo centroamericano, no ingresó a las costas. Sin embargo, pues tenemos un gran arrastre de humedad, tenemos un gran arrastre de toda esta agua del Océano Pacífico que entra por la costa. Hemos tenido lluvias desde el día domingo, sobre todo en la zona oriental, y poco a poco hemos visto cómo la presencia de esas lluvias pues ha afectado a la mayoría del territorio nacional. Entonces, en este momento, así como estamos, ya se tienen varios puntos con casi 100 milímetros de lluvia. Es decir, esto pues es un sistema que se va a empezar a alejar de nuestro país este día. Las lluvias continúan hoy. ¿Sí? El día de mañana por la mañana ya vamos a poder ir viendo un poco más tranquilo, digamos, en algunas zonas. Puede salir el sol en algunas zonas de nuestro país. Sin embargo, por la tarde siempre vamos a tener lluvia. Recordemos que la tormenta tropical Pilar no es el único sistema que nos puede afectar. También tenemos todo este aire, todas estas nubes que vienen desde el Océano Atlántico, desde el Caribe, y esos son los que nos están generando pues tormentas por la tarde. Lo decíamos el día de ayer, ya estamos en la recta final de la época lluviosa. Estaríamos esperando que ya la situación se normalice a partir de la segunda quincena del mes de noviembre. Este es el mapa este es el radar de lluvias, mire, del ministerio de ustedes. Este es el radar meteorológico. Esto es bueno, es una imagen bastante actualizada. Ahí se va la animación, 5:50, 5:55 AM, 7 AM. Ok, sí es el actualizado. Sí. Este muestra los puntos de lluvia. Estos son los radares. En este podemos ver un gran núcleo de lluvia sobre el departamento de San Vicente y La Paz. Un par de bandas se han hecho presentes en la ciudad de San Salvador. Son las lluvias que estamos sintiendo en la ciudad de San Salvador. También se tienen lluvias en la zona de Chalatenango, Dulce Nombre de María, San Ignacio, La Palma. Y cabe mencionar que esta zona es una de las zonas en donde más lluvia hemos tenido. Entonces, es importante pues que estemos preparados, que acatemos las recomendaciones de las autoridades y que estemos pendientes pues de cualquier cambio en el pronóstico. Ministro, me decía de que ¿cuánta es la cantidad de lluvia que hemos tenido de acuerdo a los reportes? Bueno, el consolidado lo tendremos al final de esta semana, pero en puntos específicos se han tenido, por ejemplo, en la ciudad de San Salvador, rondan los 50 milímetros, la zona de Nueva Esparta. Que toda la noche prácticamente ha llovido. Nueva Esparta, en La Unión, ha sido un acumulado de casi 100 milímetros en lo que va de estos 3 días. Se han tenido pues los acumulados mínimos que se han tenido en el territorio nacional pues son equivalentes a aproximadamente 30 o 40 milímetros de lluvia, que es una cantidad bastante considerable. Nosotros estamos estimando que al final de este evento el promedio de lluvia que nos deje sea de aproximadamente unos 200 milímetros, entre 150 y 200 milímetros, que sería equivalente pues entre un 7.5 a un 10% del promedio anual de lluvia que nosotros tenemos. Entonces estos eventos son de ponerles muchísima atención, son de prepararse y de actuar cuando comienzan a suceder. Ministro, voy a ser hipotético en esto, apartamos de que, y gracias a Dios, creo que mayor desgracia no hemos tenido hasta este momento, ¿no? A no ser la pérdida, una válida obviamente, de 2 en el oriente del país. Sin embargo, podríamos decir, creer lo que a veces en ese diario y común denominador tenemos, de decir, bueno, no hay lluvia, la lluvia no está muy fuerte, no hay mucho problema, pero una vez pasen las lluvias también quedan las consecuencias por el tipo de permeabilidad en la cual caen muchos suelos que obviamente están llenos de agua, que aparentemente ya no tengamos lluvia, ¿no? O sea, el peligro, lo que quiero decir es que el peligro viene después. Mira, la función nuestra en este tema es prevenir, básicamente. Es una función de prevención, de tener a la población informada, con esta información confirmada por fuentes expertas. Pues hay un gran equipo de trabajo detrás de toda esta información que se maneja y
básicamente la información que se genera en medio ambiente pues es la que se utiliza para tomar las decisiones acerca de las alertas, si la vamos a estratificar en la costa, si vamos a poner una alerta general, como es el caso de esta tormenta. Al final pues hay un gran trabajo de prevención, no solamente de organización para el manejo de la emergencia, sino que ha habido un trabajo desde muchísimo antes, pues todo el tema de los taludes, todo el tema de la recolección de los desechos para el tema de asolvamiento de las quebradas, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana que nosotros hemos tenido también, que son sumamente importantes, porque al final de todos los sistemas de alerta temprana, llámense radares, estaciones telemétricas y todo lo que utilizamos para obtener esta información, pues son herramientas que nos sirven para salvar vidas, básicamente. O sea, es un tema bien importante, y no solamente pues se ve la lluvia, se hace un monitoreo de cuencas, se hace monitoreo de humedad en el suelo, se hacen los mapas de riesgo y se ve a dónde tenemos, o sea, no solamente se dice si va a llover y cuándo va a llover, sino cuáles fueran las posibles consecuencias. Entonces, cuando termina de llover, no se levanta la alerta inmediatamente porque continúan estas condiciones, pueden haber crecidas de ríos todavía, pueden haber deslizamientos de tierra y puede todavía haber condiciones, y de nuevo puede existir una tormenta que venga por la tarde que pueda reactivar ciertas condiciones que tuvimos. Ya una tormenta, no como una tormenta tropical, sino una lluvia, una tormenta eléctrica que puede durar entre media hora, una hora, que puede reactivar estas condiciones. Entonces, básicamente, pues esas son las condiciones. Sigamos las recomendaciones. Se han efectuado evacuaciones preventivas. Tenemos activos 120 albergues, gracias a Dios no se han utilizado todos, pues ya hay albergadas aproximadamente, no tengo el número exacto, me parece que eran 480, 490 personas, y está equipado pues con todo lo necesario como espacios dignos para albergar a toda la población. Entonces, las evacuaciones pues son preventivas en muchos casos, no son evacuaciones que se hacen hasta el último momento como estábamos acostumbrados a ver las fotos antes, que ya hasta que se estaban pues llevando las casas, ahí se hacía presente alguien, si es que se hacía presente. Entonces es el tema del manejo de la emergencia, pues no solamente es medio ambiente, sino que hay un gran equipo de gobierno trabajando. Pues. Pilar se marcha prácticamente, se aleja esta tarde como tormenta siempre. ¿O ya un fenómeno disuasivo, según el reporte que tiene? No, el Centro Nacional de Huracanes, el NHC, no lo recategoriza, siempre es una tormenta tropical, siempre sostiene los vientos, las precipitaciones. La diferencia es que a medida se vaya alejando de nuestro país, pues vamos a ir percibiendo el cambio. Pues. Sin embargo, entonces, no ha concluido, como usted lo dice, el invierno, es decir, no ha terminado, y en algún momento todos sabemos que para los últimos meses del invierno son cuando se presentan la mayor parte de estos estragos. Ya usted mencionaba, tenemos un sistema en el Caribe que, de acuerdo a la misma observancia que le está dando las autoridades del Centro Nacional de Huracanes, podría también generar una especie de situación lluviosa para la región y de amenaza, ¿no? Especialmente Nicaragua, creo yo. Se ha estado monitoreando. Sí. Son tres cosas las que se han estado monitoreando. La primera es, obviamente, la tormenta tropical Pilar. La segunda es una baja presión que está ubicada al sur de Jamaica. Eso, pues, está viniendo hacia el istmo centroamericano. Esa no nos trae, no es una tormenta tropical como tal, sino que es una serie de nubes que lo que va a hacer es traernos estas tormentas que se dan por la tarde. Se dan por la tarde porque es la temperatura idónea para poder, para que suceda este fenómeno. Y luego se está monitoreando el tercer sistema, que es un sistemita que está muy cerca de la isla de Puerto Rico, que hace 2 días pues sí se tenía con un 80% de probabilidad de desarrollo. Ahora ha bajado la probabilidad, sin embargo pues vamos a seguirlo monitoreando. Se desarrolle o no se desarrolle como tormenta tropical, como ciclón tropical, como huracán, eso es indiferente, porque el tema es que sí va a generar lluvias. ¿Qué tipo de lluvias? Lo vamos a saber ya un par de días antes, pero sí pueden ser lluvias que sucedan por la tarde, por la noche, y puedan pues abonar obviamente a la humedad en los suelos. Entonces pues se está dando ese monitoreo.
obviamente vamos a estar informando en el momento que esto suceda. Ya lo estamos monitoreando y ya estamos preparados, no solamente para informar, sino estamos preparados como gobierno para atender cualquier eventualidad que pueda suceder debido a este fenómeno natural. Ministro, mañana es un día feriado dedicado para enflorar a nuestros seres recordados de familia y amigos, ¿no? Recomendaciones desde el punto de vista del tiempo y cómo vamos a estar para mañana según las proyecciones. Bueno, para mañana, por la mañana podríamos ver una disminución en la lluvia. Sin embargo, pues siempre la recomendación es obviamente quedarse en casa. Si debemos asistir a conmemorar el día de los difuntos, pues es sí recomendable pues mirar el pronóstico, tomar todas las recomendaciones, no acercarse a quebradas, no cruzar ríos, tener una sombrilla, un paraguas a la mano. Es decir, estamos en emergencia. Tenemos que recordar que a pesar que es una fecha muy importante, pues sí estamos en emergencia y sí pueden haber condiciones, especialmente en zonas que están cerca a cuerpos de agua, cercanas a ríos, cercanas a la costa, y también en lugares que tengan una topografía irregular, que es prácticamente el 100%, el 90% del país, pues tenemos zonas con topografía muy irregular. Entonces sí, esas recomendaciones pues son las más importantes, y acatar cualquier disposición o cualquier instrucción que venga de las autoridades. Pues todos estos movimientos, todas las evacuaciones se hacen con el fin de prevenir, pues. Básicamente es lo ministro, que se busca. Y este fenómeno de Pilar, ¿podríamos calificarlo hasta este momento como un fenómeno muy significativo que nos ha impactado, o gracias a Dios hemos tenido, digamos, la oportuna actuación de Protección Civil, ustedes que han estado obviamente como parte de ello, muy activos desde un principio, y gracias a Dios también y a la voluntad de él que hemos tenido un frente frío que entiendo también ayudó a que en algún momento empujara más hacia lo que sería mar adentro que impactara en nuestro territorio? Sí, la tormenta, como repito, pues va a dejar 200 milímetros de lluvia. Todos hemos visto hemos sentido el impacto, pues un aumento en el viento, un aumento en las lluvias, un descenso significativo en la temperatura de un par de grados. Entonces, como repito, pues estaríamos esperando que ya para el día de mañana podamos tener ya un cambio y comience gradualmente a verse la diferencia. Sí, el pronóstico nos indica que vamos a tener lluvia todas las tardes y todas las noches de aquí al domingo. Entonces eso es importante que sepamos que a pesar que no tengamos la influencia directa de la tormenta tropical, pues sí vamos a tener lluvias, y ya estamos en la recta final de la época lluviosa. A ver, tengo acá un dato que me parece que es bien interesante. ¿Será que la zona oriental es la más impactada con este sistema? ¿Qué hemos tenido? A ver, cuando decimos impactado, es decir, de inundaciones, árboles caídos, porque estaba viendo la zona oriental, la zona oriental es la zona, es de las zonas, porque no es la zona en donde más ha caído lluvia. Se han tenido, pues, hemos visto las estaciones en la zona, sobre todo en el norte del departamento de La Unión, la zona de Nueva Esparta, Concepción de Oriente, en la zona de Perquín, Arambala, en Morazán, Santa Rosa de Lima. Se ha visto muchísima lluvia, o sea, hemos tenido pues casi 100 milímetros en esas zonas. Lo mismo en la zona del norte del departamento de Chalatenango, como repetimos, la zona de La Montañona, Dulce Nombre de María, San Ignacio, La Palma, Las Pilas, toda la parte norte de Chalatenango. Lo mismo en la parte norte del departamento de Santa Ana, Metapán, Lago de Huija, la zona de Limo, Montecristo. Es decir, son zonas. ¿Y por qué mencionamos estas zonas? Porque son zonas en las que ha llovido muchísimo y son de las zonas con topografía más irregular. Son zonas sumamente montañosas que puede existir un riesgo. Estoy en este momento recibiendo una información. Albergues activos hay 15, me dicen. Personas son 483 y son 185 familias. Es información que nos envían del Ministerio de Gobernación, para tener el dato exacto, que lo habíamos hablado hace un par de minutos. Entonces, pues
esa es la realidad, pues. O sea, sí ha llovido en Oriente, sí ha llovido, pero hemos tenido precipitaciones en 100% del territorio nacional. Ok, deslizamientos son en su mayoría, según el reporte que tengo acá, deslizamiento, árboles caídos e inundaciones, especialmente en algunas zonas costeras, la mayoría. Sobre todo en la zona costera. Sí. ¿Y por qué? Porque si nosotros veíamos el mapa no sé si tienen el mapa para poderlo poner, pero el mapa de la tormenta, nosotros veíamos que la tormenta tenía una forma de circulación ciclónica, es decir, en contra de las agujas del reloj. Entonces, por cómo estaba configurada la tormenta, ahí está. Vemos que, digamos, en la parte oriental de nuestro país es donde teníamos este movimiento. ¿Qué es la parte gris que usted está viendo, amigo? En la parte inferior abajo de su pantalla, ahí es. Vemos cómo sí tenemos el arrastre de viento desde el Océano Pacífico, a diferencia de la zona de San Salvador, La Libertad, hacia occidente, que veíamos cómo el viento iba hacia el sur. Hacia el sur. Entonces, digamos que la primera zona donde afectó, y estamos hablando del día de ayer, el día lunes también, era la costa. Obviamente, pues tenemos todo este arrastre de humedad. Hay un frente frío que en este momento está sobre el Golfo de México, que es lo que está, pues, digamos, frenando el avance de esta tormenta. Entonces, al final, pues son muchísimos datos, son muchísimas variables las que se ven. Entonces, por eso es que nosotros sintetizamos en un mensaje final, y es que sigue la lluvia. Vamos a continuar teniendo lluvias este día. A partir de mañana podemos ver una disminución gradual, y ya para el día viernes y sábado, pues solamente lluvias por la tarde y por la noche. Bueno, hay que decirlo de que un fenómeno natural de esta envergadura que se presenta en el Pacífico siempre tiende, especialmente cuando está frente a nuestra costa, siempre tiende a generar mucha expectativa. No es muy común tenerlo nosotros. De hecho, tengo acá un dato que ustedes proporcionan, que en los últimos 53 años se tiene un registro de 6 sistemas ciclónicos que han influenciado en El Salvador, casi por lo general para esta misma fecha, que es casi el cierre de lo que es el invierno, ministro. Bueno, tenemos el ejemplo, uno de los ejemplos más tristemente recordado es el huracán Mitch, que fue en el mes de noviembre. Hace 3 años tuvimos, el año 2020, en la pandemia, tuvimos 2 huracanes categoría 5 en el mes de noviembre, el huracán Eta y el huracán Iota. Se tuvo también la tormenta tropical Ida en el año 2009. Es decir, por eso es que no se baja la guardia hasta que ya esté oficialmente finalizada la temporada de huracanes. La temporada de huracanes la dicta el NHC, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y ellos lo hacen, ponen unas fechas utilizan unas fechas como parámetro, y es por eso, pues, porque sí existe la ocurrencia, y si hay, por muy mínima que sea la posibilidad de ocurrencia de una tormenta, pues es que puede pasar, y ya ha pasado. ¿Será entonces, por el 15 o el 16 entonces de noviembre que estaríamos despidiendo ya el invierno? Pues categóricamente. Yo creería que sí, pero de nuevo, pues nosotros estamos sujetos a la información, y obviamente la naturaleza. Son fenómenos naturales. Nosotros no podemos detener un fenómeno natural, no podemos parar un huracán cuando empiece, no podemos parar una tormenta cuando empiece. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es estar preparados, preparados con nuestros sistemas de alerta temprana, podemos estar preparados con la Comisión de Protección Civil trabajando al 100%. La verdad que todo el gobierno está trabajando en el manejo de la emergencia, y no solo en el manejo de la emergencia, porque una cosa es el manejo de la emergencia y otra cosa es toda la prevención que se hace. Aquí estamos hablando de las zonificaciones urbanas, aquí estamos hablando del tema de regulación a todas las actividades que se hacen en el territorio nacional, actividades económicas, todo el tema de las construcciones. O sea, sí está habiendo una regulación en ese sentido. Ahora bien, que falta mucho por hacer, pues estos son décadas que nunca se hizo nada, pues, y es bien curioso porque se pensaba en algún momento que al ignorar toda esta regulación, digamos, al ponerse, al no responder las solicitudes de las personas o de las instituciones o de las empresas, lo que se estaba haciendo era proteger el medio ambiente, y se estaba haciendo todo lo contrario. Y es ahora cuando estamos viendo esos frutos, es ahora cuando estamos viendo
los frutos de la falta de planificación urbana, por ejemplo, que hasta ahora a nosotros nos está tocando pues reparar y ver todo ese tema. Hemos visto cómo la falta de regulación en vertidos, cómo la falta de regulación en el tema de tala, cómo la falta de regulación en un montón de cosas, pues obviamente ha hecho su efecto. Entonces creo que lo importante es verlo como algo, es un enfoque holístico, pues no podemos solamente enfocarnos en poner mejores radares, no podemos solamente enfocarnos en manejar mejor las emergencias, no solamente podemos enfocarnos en la planificación urbana, las zonificaciones ambientales, etcétera, sino que todo esto tiene que ir de la mano, pues, y así es como se está trabajando. Y de hecho, pues, hemos visto en el manejo de las emergencias, que desgraciadamente, pues, tenemos que atender por los fenómenos naturales, un descenso significativo en la cantidad de decesos por emergencias, pues. Entonces, y lamentablemente, muchas veces estos decesos se deben a veces a falta de prudencia de las personas o probablemente pues los agarra de sorpresa en donde están, pero sí se ha visto un descenso significativo en el tema de los fallecimientos por fenómenos naturales. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, se mantiene la alerta roja. Cuéntanos un poquito también el tema de las clases. En fin, vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:48. Y regresamos también conociendo sus preguntas que nos formula a través de nuestro número de WhatsApp. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el arquitecto Fernando López, él es el ministro de Medio Ambiente esta mañana, que nos acompaña en una valoración sobre todos los efectos que se han tenido de la presencia de la tormenta Pilar frente a nuestras costas en el Pacífico. A ver, ministro, ¿se mantiene la alerta roja vigente? Sí, la alerta roja se mantiene. Estamos... como repetimos, pues no podemos nosotros... bajar la guardia. Bajar la guardia, exactamente, no podemos bajar la guardia porque pueden existir todavía algún tipo de riesgo. El tema de los deslizamientos, recordemos que hemos tenido una cantidad, por ejemplo, en la zona del volcán de Conchagua se tienen registros de 171 milímetros de lluvia. Esa es una cantidad bastante fuerte si tomamos en cuenta que ha sucedido en 3 días, en 2 días y medio. La mayoría del territorio nacional pues tiene más de 100 milímetros de lluvia, entonces es bastante lluvia la que se ha tenido, entonces puede existir riesgo de deslizamientos y puede existir riesgo también de desbordamientos de los cuerpos de agua. Entonces sí, la alerta se mantiene. Entiendo que el Ministerio de Educación va a estar informando acerca del tema de la suspensión de las clases también, de todo esto pues que les corresponde a ellos. Y nosotros pues seguimos con este monitoreo de la tormenta. Ahora, esto trae consigo sin duda alguna una serie de experiencias mismas que como fenómeno nos deja a su paso. Conversaba con algunos especialistas en el área de gestión de riesgo y decían que esto también debe de llevarnos a hacer reflexiones pertinentes con relación a todos los permisos. Yo creo que usted mismo reconoce de que en el pasado se ha generado de una forma tan indiscriminada esos temas, porque a la hora de los, digamos, emergencias o de los problemas que se presentan, obviamente la culpa a veces viene por el hecho de que se otorgan permisos en zonas donde no deberían de prestarse. Es una de las preguntas que incluso están formulando en los televidentes, ministro. El tema de los permisos es un tema que se ha tomado desde que nosotros comenzamos la gestión. Es un tema que tiene muchísimas aristas. La primera es... cuando no se daba un permiso, se tenía la percepción que se iba a dejar de construir. Las construcciones seguían sin permisos. Entonces significaba que no tenían regulado los vertidos de agua, no tenían reguladas la tala, no había una compensación ambiental. Entonces no habían regulaciones y entonces ahora pues tenemos proyectos enteros
con procesos legales, por no tener plantas de tratamiento de aguas negras, por no cumplir con las regulaciones mínimas ambientales, y eso pues se dio por décadas aquí en El Salvador. Entonces, no había compensación ambiental, que es sumamente importante, pues el tema de la compensación ambiental que va estipulado y va incluido dentro del permiso. Otro tema es la transparencia. Nosotros pues tenemos la plataforma de medio ambiente y cualquiera puede ingresar y puede tomar la data que necesiten acerca de todos estos procesos. Es decir, nosotros no hemos sido bien claros en ese tema, pues nosotros estamos ante una situación muy difícil con el tema del cambio climático. El cambio climático para nosotros es esto, pues muchas veces cuando escuchamos la palabra cambio climático nos imaginamos las películas y los icebergs derritiéndose y a nosotros, a nuestra región, el cambio climático nos afecta con este tipo de eventos. Son eventos hidrometeorológicos que son cada vez más frecuentes y son cada vez más extremos. Estamos viendo ahora, pues el mes de noviembre, todavía estamos monitoreando un sistema en el Caribe que esperamos que no se convierta en huracán, pero tiene posibilidad de hacerlo. Es decir, son cosas que van pasando. Hemos visto cómo este año no tuvimos lluvia durante todo el año, tuvimos muy poca lluvia, y ahora pues al final de la época lluviosa se ha venido a concentrar toda esta cantidad de lluvia. Entonces, son situaciones que tienen que manejarse. Nosotros, pues, primero, tenemos nuestro Plan Nacional de Cambio Climático, que es algo que nunca se había hecho. Eso es algo sumamente importante, y todas las instituciones de gobierno pues están incluidas dentro de este plan. El tema de la regulación es sumamente importante. El tema de la regulación es algo que se le ha dado muchísima relevancia, y como repito, los permisos, obviamente hay permisos que se dicen que no, hay permisos si no cumple, pues, pero la ley estipula claramente cuáles son las condiciones para poder procesar y autorizar o denegar una solicitud de permiso. Entonces, en ese sentido, pues, y como repito, cada uno de los permisos que se otorga, pues, lleva varios componentes. Primero, el de regulación, que es el más importante de todos, porque ese es el que garantiza que la obra o la intervención humana que exista en determinado punto cumpla con todas las normas, no solamente de la tala de árboles, no solamente de los vertidos, disposición final, el tema de eficiencia energética, etcétera. Es decir, son varias cosas que podemos pasar horas hablando, claro, de todo lo que compone. Fíjese que usted, y también para terminar, también para terminar, incluye una compensación ambiental. ¿Qué es la compensación ambiental? Pues básicamente es una compensación que puede ser de tipo financiero, o puede ser una compensación con naturaleza, para precisamente añadir y generarle valor a nuestro sistema de áreas naturales protegidas. Entonces, hemos aumentado la cantidad de áreas protegidas, hemos aumentado las hectáreas en áreas protegidas. Es decir, de eso se trata la compensación. Entonces, obviamente, cuando es un terreno urbano, cuando es un terreno que ya está urbanizado, que ya está impactado, pues obviamente es ahí donde se favorece la construcción, o se favorece, digamos, la intervención humana. Y por otro lado, pues, se está cuidando las zonas de amortiguamiento, se está cuidando todo el tema de vulnerabilidad en las zonas donde no se puede construir. Fíjese que a raíz de esa valoración, ante la primera etapa de nuestra programación de este día, conversábamos con estos representantes de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo y también para la Soberanía Alimentaria, y a raíz de esa escasez que se tuvo de agua al inicio de o mejor dicho, en el marco de la vigencia de este invierno, y ahora con esto que se ha presentado, ya se tienen algunas estimaciones de afectación. Me decía ellos que el 43%, de acuerdo al reporte que tenían en el frijol, había sido afectado por este tema del fenómeno de Pilar, la tormenta, y el 30% de maíz. Esas son algunas estimaciones así ligeras que al final decían ellos iban a dar sus pormenores con relación al tema de cómo ha impactado el fenómeno natural Pilar frente a estos productos agrícolas. Ministro, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana acá en el programa, y por supuesto vamos a estar muy atentos a seguir el curso de la información que están proporcionando para trasladársela a nuestros televidentes, ustedes como autoridades ambientales. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre hacemos la recomendación de estar pendientes del pronóstico oficial
del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy con las redes pues existe mucha información que se maneja, pero el pronóstico oficial es el que nosotros manejamos, y también por favor acatemos las disposiciones de las autoridades cuando haya que hacer una evacuación o cuando haya que hacer algún tipo de movimiento. Pues todo el trabajo que se está haciendo es en función de salvaguardar la vida de los salvadoreños. Gracias. Okay. Muchísimas gracias. Le agradecemos a ustedes, amigos, que nos han estado sintonizando desde muy tempranas horas de la mañana. Quiero decirles que nos mantenemos activos como Telenoticias Megavisión y por supuesto todo el equipo para que usted pueda mantenerse bien informado y orientado a raíz del fenómeno de la tormenta Pilar, que ya, como lo hemos escuchado a viva voz del ministro de Medio Ambiente y de las autoridades, poco a poco va a ir alejándose de nuestras costas y por supuesto va a ir mermando un poco la lluvia, aunque siempre se va a tener desde luego la presencia en el territorio. No hay que bajar la guardia, a manera de síntesis y conclusión, porque la situación de lluvia no solo es el efecto per se que puede generar en el momento, sino más bien de lo que puede quedar como secuelas, como es el caso de zonas de deslizamiento, crecida de ríos, etcétera, etcétera. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.